origen y la evolución de las plantas, uno de los capítulos que se tocan en los nuevos sílabos de la clase de mejoramiento genético a nivel global, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar un poco sobre lo que es la evolución, el origen y la evolución de las plantas, nosotros empezamos a hablar un poco sobre algunos autores, ¿no? En este caso hablamos un poco de lo que son Alexander y lo que es este famoso Alfonso, que fueron uno de los primeros en estudiar el origen de las especies domesticadas, ¿no? Entonces, venimos y nosotros repetimos lo que nos han venido repitiendo en clases anteriores, como el hombre primero inició como cazador, después fue un recolector y era nómada, ¿no? Entonces, él llegó un momento donde se estableció en sedentario y es ahí donde se empiezan a empezar los procesos de domesticación de las plantas, ¿no? Es decir, él empezaba a seleccionar las plantas de acuerdo a su interés, ¿no? Entonces, más o menos ahí por los años 10.000 y 12.000 años antes de Cristo, el hombre pasó de ser recolector a cosechador, ¿no? Entonces ahí es donde ya se empieza el proceso de domesticación, ¿no? El hombre empieza a seleccionar plantas y empieza a usar los productos que él establecía. El uso de lo que es el famoso carbono 14 o el famoso carbono radioactivo, como se conoce en química, eh, permitió de una u otra manera conocer cómo el hombre de pronto empezó a cultivar sus plantas desde qué momento, desde qué época. Entonces, algunas de las principales investigaciones sobre el origen y la dispersión de las plantas, cómo nosotros podemos empezar a conocer el pasado, desde qué momento el hombre empezó a domesticar las plantas, empezó a cultivarlas y colectarlas. Entonces se hicieron muchas investigaciones a profundidad, de diferentes puntos de vista, donde se estudiaron las plantas actuales, las plantas del pasado, el hombre actual y el hombre del pasado, entre otros factores. Entonces, con base a una serie de datos empiezan a salir algunos resultados, los cuales nos da más o menos lo que es. Nos dictan algunas teorías bien o muy cerca a lo que es la realidad. Cuando hablamos de este famoso Babilou, Babilou se dedicó a colectar especies por todo el mundo y obviamente él tomó en cuenta mucho lo que son la parte de variabilidad morfológica, ¿no? Es decir, los centros de origen de domesticación que estableció este señor Babilou se basa en eso, ¿no? En la variabilidad morfológica que las plantas presentaban en los diferentes sitios de colecta. Eh, es ahí donde él empieza a hablar del centro de origen o de domesticación y él la cataloga como aquella región donde se originan las especies cultivadas, eh, es decir, donde la especie silvestre fue domesticada de una u otra manera, ¿no? Es decir, los centros de origen son esos lugares donde se encuentra la mayor variabilidad genética de una determinada especie, el cual es de sumamente importancia para extraer algunos genes de interés que nosotros deseamos introducir en un nuevo cultivar que estemos generando. Entonces, cuando nosotros hablamos de los centros de diversidad, no directamente estamos hablando de un centro de origen, porque el centro de diversidad puede ser bien o no el centro de origen. Podemos poner algunos ejemplos en el caso de lo que es la papa. Su centro de origen es la parte de Perú, pero la mayor diversidad se encuentra en lo que es en Europa, debido a todo esto, gracias a las condiciones que hay allá, y entonces las plantas pueden desarrollarse y crecer mejor allá y producir mejor allá. Entonces, por eso que el centro de origen puede o no ser el centro de diversidad según Babilou. Entonces vemos aquí que con relación a los centros de diversidad, él crea el centro de diversidad primaria, donde él más o menos hace referencia a la alta frecuencia de caracteres dominantes que se encuentran o que reflejan las
plantas de acuerdo a algunas características relacionadas con su parte morfológica. Y el Centro de Diversidad Secundaria, donde él en este caso hace referencia a los caracteres recesivos también, de acuerdo a esas características morfológicas que las plantas presentan, ¿no? Y obviamente también menciona que la baja variación genética está presente en esos centros de diversidad secundaria. Entonces, si nosotros vemos aquí Babilow, todos esos puntos que están acá o pequeños manchones dentro de los mapas, fueron los lugares que Babilow visitó, ¿no? Durante su gira por todo el mundo colectando y caracterizando plantas. Más o menos se habla de unas 600 especies que él logró describir en términos totales durante todos esos viajes que hizo. Y obviamente la característica que se tomó fue la parte morfológica, ¿no? Eh, Vemos nosotros los centros de origen de Babilón. Hablábamos de la papa, su centro de origen es acá por el Perú, pero su centro de diversidad es la parte de Europa, ¿no? O sea, por las condiciones que hay en la parte de Europa. Eh, Miramos nosotros que conocer el centro de origen de las plantas es de suma importancia cuando nosotros necesitamos buscar un gen X que lo necesitamos introducir en un nuevo cultivar, entonces nosotros deberíamos de ir al centro de origen, ¿no? Eh, Vemos nosotros que los cultivos son variables de un lugar a otro, como les dije, eh, puede haber una variabilidad estadística muy significativa de acuerdo al comportamiento de la papa en Perú versus el comportamiento en lo que es en Europa, ¿no? Entonces vemos nosotros que según Harlan, que es otra de las teorías, la agricultura se origina en tres áreas, ¿no? Y entonces él viene acá y menciona los famosos centros de origen y los no centros de origen. Cuando habla de los centros de origen, él hace más referencia a todo el material silvestre domesticado y que al mismo tiempo ha sido documentado y que existe lo que es un registro genealógico del mismo. Y los no centros más hace referencia a, a todos aquellos materiales o a algunas especies que han sido domesticadas, pero que de una u otra forma las condiciones edafoclimáticas del lugar no permiten de pronto la conservación del material vegetativo, ¿no? O no permiten otras cosas asociadas con el comportamiento agronómico. Y es también Harlan viajó por todo el mundo, ¿no? Colectando especies y empezó a caracterizarlas de acuerdo a su comportamiento, ¿no? ¿Sí? Y teniendo en cuenta el famoso centro y no centro, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el centro de origen del cercano oriente, entonces nosotros nos ubicamos acá y vemos que de manera paralela se encuentra lo que es el no centro, ¿sí? Eh, los centros de origen, según Harlan, están ubicados por lo general en zonas templadas, eh, en términos de altitud, son muy similares y por lo general, la diversidad de los climas y la variedad genética siempre está presente en cada uno de ellos, ¿no? Eh, Hablamos de áreas que están totalmente localizadas y documentadas cuando hablamos de los centros, al contrario, cuando se habla del no centro. Entonces vemos nosotros que la variabilidad genética de las poblaciones involucrados en los procesos de evolución, menciona Harla que son claves, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros empezamos a explicar que la variabilidad de las poblaciones o de la genética de una determinada especie siempre va a depender de un componente genético y por otro lado de un componente ambiental, ¿no? Y es ahí donde nacen estos cinco conceptos. Cinco procesos básicos involucrados en los procesos evolutivos de las plantas. Una de las cosas es la mutación genética. Las plantas pueden cambiar por sí solas debido a procesos de mutación genética, cambios en todos los procesos de traducción y transcripción, lo cual están reflejados en su comportamiento. La variación en la estructura y número de los cromosomas,
Las recombinaciones genéticas también llevan a procesos evolutivos acelerados debido a que las plantas están recombinando continuamente, cruzándose unas con otras. La selección natural, cuando hacemos aislamiento reproductivos, también son procesos que están involucrados en los procesos evolutivos de las plantas. Obviamente, todos estos procesos nos llevan a tener una mayor variabilidad genética en términos de biodiversidad. Entonces, si nosotros venimos hablando de evolución, ¿cuáles son algunos de los cambios debido a la domesticación de las plantas, procesos evolutivos que, incluyendo aquellos 5 conceptos anteriores que se han dado, el gigantismo, los niveles de competencia que una planta puede presentar versus otra, eh, el rango de adaptación fisiológica, es decir, hoy en día nosotros podemos generar una planta o un cultivar que pueda producir bajo ciertas condiciones. eh, los mecanismos de distribución de la semilla, la dehiscencia, las leguminosas anteriormente era totalmente, era un problema. Hoy en día se ha logrado controlar eso mediante procesos de recombinación, selección y todo esto. eh, los famosos malos sabores o sabores amargos por concentraciones altas de compuestos o metabolitos secundarios en frutos o en semillas también se ha logrado superar. Por lo general, la germinación de la semilla de las especies silvestres era muy uniforme, no era uniforme, y hoy en día se necesitan que todas las semillas germinen al mismo tiempo para que las plantas puedan competir entre ellas, y obviamente los procesos de autofecundación también son otra de las cosas. Eh, Acá nosotros tenemos lo que es un cuadro comparativo donde se tratan de explicar los cambios debido a la domesticación de las plantas, donde por un lado tenemos características, la forma de la planta, si es silvestre o es domesticada. Entonces nosotros centrémonos en algunos casos muy elementales. La variabilidad en términos de competencia con otras especies, en el caso de las silvestres, son plantas que no han sido domesticadas, ellas pueden producir bajo condiciones adversas, mientras que las domesticadas ya son plantas que no están hechas para competir con malezas, ¿no? Ellas están hechas para producir. En términos de adaptación fisiológica, por lo general el estrecho, en relación muy estrecho el rango de adaptación de las especies silvestres, porque están más asociadas a su centro de origen, y las domesticadas, en este caso, ellas pueden adaptarse a diferentes condiciones, obviamente bajo ciertos límites, ¿no? Otro de los cambios debido a la domesticación de las plantas, en el caso de la poliploidía, en lo que son algunas plantas cultivadas, ¿no? En este caso, nosotros estaríamos hablando de algunos ejemplos, como en el caso de la caña de azúcar, la papa, la yuca, entre otros. Por lo general, dicho procesos de poliploidías o especies poliploides, por lo general, casi la mayoría tienen procesos de multiplicación vegetativa, aunque tampoco no podríamos decir que por semilla sexual, ¿no? Porque en el caso de caña de azúcar, por muy extraña la yuca, eh, también se multiplican sexualmente. ¿Cuál es la cuestión de la parte poliploide? Que no pasan por la famosa criba de la meiosis, ¿no? Es decir, todos procesos reductivos eh, que involucran procesos meióticos y mitóticos no están presentes. Por acá nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de especies diploides, hablamos de 2 juegos de cromosomas, polidiploides más de 2 juegos de cromosomas, ¿no? Entonces por acá nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿no? De especies diploides y poliploides, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación, chicos, de la variabilidad de las plantas, nosotros debemos de tener claro qué es una especie, qué son procesos de cohesión genética. Cuando hablamos de que debe existir dentro de una población de una determinada especie, cohesión genética, no más tratamos de explicar que el flujo genético debe ser posible, ¿cierto? Dentro de dicho sistema y entonces ahí donde se acuña lo que es la famosa palabra de acervos genéticos.
Los acervos genéticos más o menos tratan de explicar la variabilidad genética de poblaciones con mayor adaptabilidad en un determinado sitio. Entonces, venimos nosotros y empezamos a hablar de los diferentes tipos de acervo. Tenemos el acervo genético primario, génico primario, donde nos ubicamos acá, sigamos el cursor, donde están el GP1, ¿sí? Donde, ¿qué quiere decir el acervo genético primario? Incluye todas esas poblaciones o razas que pueden cruzarse con especies de interés. Y resultados de estos cruzamientos vamos a obtener híbridos fértiles y vamos a tener un flujo genético sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Es decir, los procesos de segregación genética a nivel de acervo genético primario van a ser posibles. Cuando hablamos del acervo genético secundario, nos ubicamos en la segunda roleja, ¿cierto? Donde en este caso aquí se incluyen todas las especies de interés, ¿sí? Pueden recombinarse dentro del mismo acervo, pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos pasar o cruzar una planta que esté en este acervo con una del primario, probablemente el flujo genético en algunos casos sea muy restringido y empecemos nosotros a identificar diferentes niveles de esterilidad durante ese proceso de segregación o de flujo genético que queramos hacer del acervo genético secundario al primario. Eh, entonces son algunas cositas que nosotros debemos de tener bastante claro. Cuando hablamos del acervo genético terciario, hablamos del GP3, más o menos hablamos de todas las especies que pueden recombinarse, ¿sí? Que están dentro de ese mismo acervo genético. Si nosotros queremos hacer un cruce de una planta que está en el acervo genético terciario al primario, prácticamente es imposible debido a la distancia genética que hay entre las plantas, entre los progenitores que nosotros queremos cruzar. Únicamente nosotros podríamos hacer esos procesos de transferencia del terciario al primario mediante el uso de cultivo de embriones, algún tipo de hibridación somática y el uso de alguna de las técnicas de la ingeniería genética, ¿no? Puede ser uno de los métodos posibles para que podamos transferir genes del terciario a lo que es el primario. Entonces, chicos, prácticamente eso sería la presentación. No sé si tienen dudas. Si tienen dudas, por favor, háganmelas saber. O vieron esto en genética, creo, ¿no? Primero, entonces solo se podrían cruzar así normal las GP1 con GP1. Sí, el flujo genético entre especies que están dentro de un mismo acervo genético es normal. ¿Sí? Si tratamos de cruzar una especie con el GP1, con el GP3, son diferentes acervos. Uno es terciario y el otro es primario. El flujo genético es totalmente restringido. Entre más distancia genética haya, es como que quieras cruzar una Solanum ferox, que está en el acervo genético terciario, versus una Solanum lycopersio. Una es tomate, el que ustedes conocen, Solanum ferox quizás no lo conozcan, pero también es otra especie de tomatillo, pero la distancia genética es demasiado larga, entonces no es posible esos procesos de transferencia. Únicamente mediante el uso de otras técnicas mucho más sofisticadas y muy costosas, de pronto pudiésemos hacer esos procesos de transferencia. Primero cuando dice distancia genética, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de distancia genética, te voy a decir así. ¿Qué tan parecido sos tú a tus hermanos, no? Son muy parecidos, ¿no? O con tus primos, ¿sí? Entonces ahí hay una distancia genética, son casi similares genéticamente, diríamos así, tienen genes que comparten.
Entonces, si tú cruzas sos de la misma especie, ¿no? Pero qué tanto, no quiero hacer comparaciones así, pero qué tanto nosotros nos parecemos a un mono, digamos así, ¿sí? O qué tanto te puedes tú parecer en términos generales a Marta, digamos. Ella es mujer, tú sos hombre, sos una misma especie humana. Solanum ferus es un mismo género, pero la especie es diferente, ¿sí? Entonces, la distancia genética es larga. Tú te puedes cruzar con, o puedes tener hijos con una muchacha, ¿no? O te puedes, con una compañera o con una persona de tu barrio, no sé, pero no puedes con otra especie diferente, ¿sí? Solanum ferox es del mismo género, pero son diferentes especies. Entonces, el flujo genético es determinadamente largo. ¿Cómo es tu flujo genético versus no quiero hacer otro tipo de comparaciones, ¿no? Es más o menos lo que trato de explicarte en esto. Yo creo que esto lo vieron en genética y propagación. ¿No lo vieron? En propagación de plantas. Entonces son distancias genéticas totalmente diferentes. ¿Con quién lo vieron? Con Ilse, creo, ¿no? O con Rápalo. Con rapa. Ok, estoy bien. Son cosas muy diferentes. Obviamente que nosotros desde acá le metemos la parte más de flujo genético, ¿no? Debido a la distancia genética que hay entre un acervo y otro. ¿Sí? O sea que es una pregunta de esas en examen facilitado a contestar. Ya la vieron en propagación. ¿Sí? De hecho, es un tema que no se debería como explicar a profundidad. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Es parte del sílabo. ¿Tienen más dudas? Ingeniero, Sí. con el centro de origen de las plantas que dijo usted que puede ser como no puede ser, un ejemplo como nosotros sabemos de que la orquídea de acá es originaria de acá de Honduras, entonces usted dice se acepta, entonces puede ser como no puede ser, usted explicó que la papa pues es originaria del Perú, pero dice puede ser como no puede ser, entonces puede ser que sea originaria de tanto del Perú o también sea originaria de otro lado, algo así No, quiso explicar. no. Yo O sea, yo lo interpreto. lo que dije fue lo siguiente, permíteme. El centro de origen puede ser o no el centro de diversidad. El centro de origen de la papa es Perú, Sí, pero ¿dónde se encuentra la mayor variabilidad genética de la papa? ¿Dónde ha sido mejorada? ¿Dónde hay mayor número de genotipos? En Europa. Entonces ahí no se cumple. No se cumple. ¿Por qué? Porque el centro de origen es Perú, pero donde está la mayor diversidad es Europa, ¿no? Por las condiciones, obviamente. ya, Pero en el ya le caso... Ok, listo. gracias, gracias. Ingeniero, Ok. en otras palabras, lo que nos está diciendo es que el centro de origen no tiene nada que ver con el lugar en el que mejor se desarrolla. No, en algunos casos sí. Por ejemplo, en México, el maíz, todo eso, se produce muy bien en México, ¿no? Y hay amplia diversidad en México, ¿sí? ¿Sí? Ahí en ese caso no se cumple lo que dice Babilón. Ve, bueno, se cumple lo que dice Babilón, porque ahí hay diversidad, se hace mejoramiento en México, pero al mismo tiempo es el centro de origen, ¿no? Tratemos de compañeros que cuando estemos en la clase estemos totalmente conectados. A veces veo por ahí personas que mueven la cabeza para un lado y otro. Lo que voy a hacer, el que no vea que está poniendo atención completamente, lo voy a sacar. ¿Sí? Por lo general, el 80% del examen viene de lo que yo hago. Entonces, por favor, no tomemos notas. ¿Algunas preguntas? Ingeniero, entonces en la parte de los acervos, una planta que esté en el 2 no tiene ningún tipo de contabilidad, de compatibilidad con una que esté en otro tipo de acervo genético.
A veces es posible hacer el flujo genético o hacer los cruces, pero por lo general lo que vamos a obtener al final son altos niveles de esterilidad, ¿sí? Por lo general. Es decir, hay entre algunas especies de muchas, de miles que hay, es posible, pero por lo general no es posible, ¿no? ¿Sí? Hay que cruzar plantas que estén dentro de lo que es un mismo acervo genético para que el proceso de segregación sea normal, ¿sí? No nos pongamos a inventar, ¿sí? Entonces solo quiero, Marta, dígame por favor aquí por dónde nos quedamos. Esta presentación me tiene en duda a mí. Vimos esto de los objetivos, ¿no? ¿Sí? Avanzamos todo esto, ¿no? Nuevos cultivares, todo esto lo vimos, ¿cierto? Sí lo vimos. Todo lo vimos, ¿cierto? Planificación de un programa de mejoramiento, lo vimos. Compañeros, presidenta, ¿vimos todo esto? Sí, ingeniero, sí lo vimos. Ok, listo. Wow, estoy muy emocionado. Vamos bastante avanzado. Vimos la tercera y prácticamente estaríamos llegando a la cuarta, ¿no? Sí, a la quinta. Ok. Vamos bien, muy bien con ustedes. Tenemos 5 minutos. Hagamos algo. Desconectémonos ahorita y nos vemos en 5 sobre los recursos genéticos. Nosotros tenemos que saber mucho de la parte de la biodiversidad. Hablaremos un poco de esa totalidad de genes, materiales genéticos o recursos fitogenéticos que están dentro de un ecosistema. Juegan de una u otra manera un papel muy importante durante los procesos evolutivos. Más o menos se estiman de unos 5 a 50 millones de organismos vivos que probablemente están dentro de lo que es un ecosistema. Entonces, cuando hablamos de la diversidad vegetal, nosotros empezamos a categorizar las dicotiledóneas, monocotiledóneas, musgo y algunos helechos, que en dichas especies de plantas son posibles los procesos de recombinación genética o flujo continuo de segregación. Más o menos hablamos en términos de plantas superiores descritas, en términos numéricos, ¿no? Por acá podemos ver los datos. Cuando hablamos de la parte de los recursos fitogenéticos, hemos dicho anteriormente que son la materia prima en los programas de mejoramiento. Toda esa información genética que está inmersa en plantas específicas y que son posibles con las mismas, los procesos de recombinación nos llevan a obtener genes de gran importancia en un nuevo cultivado. Todos esos recursos fitogenéticos que están dentro de esa biodiversidad génica que está dentro de un ecosistema nos llevan o nos pueden llevar a generar nuevos cultivares con algunas ventajas frente a las otras. Entonces aquí donde nosotros empezamos a hablar de los
famosa clasificación de los recursos fitogenéticos, donde tenemos los cultivos nativos, los cultivos obsoletos. En este caso, de los cultivos obsoletos son algunos que se introdujeron en alguna región como variedades mejoradas, pero que de pronto no se siguió con esos procesos selectivos o metodologías específicas y son ahora obsoletos. Cuando hablamos de los cultivos nativos, no más hacemos referencia a poblaciones o variedades colectadas en regiones donde el cultivo se originó o se diversificó, es decir, que pertenece a ese lugar. Cuando hablamos de las poblaciones en procesos de mejoramiento, obviamente hablamos de variedades que surgen de procesos de recombinación artificial mediante uso de metodologías específicas. Entonces aquí nosotros mencionamos ahora poblaciones silvestres. Obviamente esta es muy similar a los cultivos nativos porque estaríamos hablando de aquellas especies que de pronto crecen en su lugar de origen sin intervención del hombre y que tienen esa capacidad de poder competir, crecer y desarrollarse. Cuando hablamos un poco de especies cultivadas y relacionadas, más o menos nos referimos a aquellas especies que se manejan como si fueran un mismo cultivo y que pueden vivir, crecer y desarrollarse en un ambiente específico. Y aquí viene lo que es la famoso acervo genético. Hablamos de intercambio de genes de especies que están dentro del mismo acervo, donde el flujo es continuo, la segregación es normal, versus cuando queremos transferir un gen de un acervo a otro, ¿no? Entonces, esta es más o menos la distribución de la variabilidad de las plantas cultivadas según Vavilov, la cual ya nosotros hablamos. Y por acá nosotros tenemos los centros, ¿no?, de origen según Vavilov, la cantidad de especies que colectó y caracterizó, teniendo en cuenta la variabilidad morfológica en cada uno de los países o en cada uno de los puntos de colecta. Algunas actividades relacionadas con los recursos fitogenéticos. Hablamos primeramente de la introducción. Tú puedes introducir un material genético de otro país, evaluarlo y posteriormente liberarlo en el país. Pero lo ideal es hacer colectas y empezar procesos de mejoramiento bajo metodologías ya establecidas. La caracterización y las evaluaciones son parte, junto con la documentación y la conservación y uso, y sus usos son parte de los procesos de mejoramiento que se tienen su punto de partida en las colectas de los materiales en diferentes lugares o sitios de origen o sitios donde se encuentren los dichos materiales, con los cuales vamos a iniciar el proceso de mejoramiento. Cuando hablamos un poco sobre la introducción o intercambio de germoplasma, nosotros, como les dije a ustedes, podemos cambiar material genético con otros países, con otras instituciones que tengan programas de mejoramiento, y en el caso si nosotros lo tuviéramos, esos procesos de intercambio son procesos recíprocos que se deben de hacer dentro de los procesos. Obviamente también hay que tener claro que los procesos de introducción de especies subcultivares y todo esto asociado a las leyes sanitarias, en el caso aquí en Honduras, SENASA rige todos sus procesos de intercambio y de certificación que requieren o que se deben hacer para dichos materiales introducidos. En el caso, cuando hablamos más de las colectas, hablamos más de las necesidades sobre las cuales se debe de trabajar en el fitomanamiento, ¿no? Si nosotros necesitamos generar una variedad resistente a plagas y enfermedades, nosotros tenemos que colectar los materiales que tienen esos genes para posteriormente introducirlos en ese nuevo material. Entonces aquí donde los sitios de colectas juegan lo que es un papel muy determinante, y cuáles algunas prioridades que nosotros deberíamos de tener de acuerdo a la necesidad dentro de nuestro programa de mejoramiento. Y una vez nosotros hemos logrado ese objetivo de generar ya esa variedad resistente, obviamente la documentación, incluso la creación de un pasaporte que debe ir dentro de la ficha de cada material es determinante. Las caracterizaciones y las evaluaciones de los materiales con los cuales nosotros hemos generado o hemos colectado, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta no únicamente la parte cualitativa, sino cuantitativa,
Todo esto relacionado directamente con la parte morfoagronómica y en algunos casos con la parte molecular si es necesario. Los famosos descriptores IPG-RI son descriptores bases que han sido establecidos por instituciones que se dedican o que tienen dentro de sus programas objetivos asociados al mejoramiento de las plantas. Cuando hablamos de una documentación, lo cual viene después de la evaluación y las caracterizaciones, es muy importante que nosotros documentemos todo lo que hemos logrado con nuestro programa, con los objetivos que nos plasmamos, y obviamente la parte de la conservación de las semillas en cámaras frías o en vivo, en campo, es determinante para mantener la genética y no perder genes de interés debido a derivas o erosión genética que se pueda dar dentro de lo que es el programa. Cuando hablamos un poco de la parte de la conservación, existen dos tipos de conservación: in situ, que es en el campo, y ex situ, que es bajo condiciones controladas. Pongo un ejemplo: in situ, un banco de germoplasma de guayaba, se tienen las variedades allá establecidas en el campo. Ex situ es que las semillas de ese fruto las colectemos y las llevemos allá a un cuarto frío a menos 20 grados centígrados, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de la conservación in situ, además de lo que dice acá en la parte de la slide o la diapositiva, algo muy interesante que nosotros debemos de tener en cuenta es que el mantenimiento de esas plantaciones allá en el campo son muy costosas, mano de obra, fertilizaciones y todo. Versus si nosotros tomamos la decisión de conservar ese material de manera in situ, ex situ, perdón, que ya es bajo condiciones controladas de temperatura y humedad relativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de conservación ex situ, están las colecciones bases, donde las semillas se conservan bajo estas condiciones. Obviamente es una conservación a largo plazo por la temperatura. Colecciones activas, cuando más o menos hablamos de semillas intermedias, que son aquellas que se almacenan de 0 a menos 15 grados centígrados. En el caso de las colecciones bases estaríamos hablando de semillas ortodoxas que, de acuerdo a su fisiología o comportamiento fisiológico a nivel de conservación, permiten sobrevivir bajo estas condiciones. Cuando hablamos de colecciones nucleares, más o menos estamos hablando de colecciones bastante menores que representan de una u otra manera la variabilidad genética de especies o parientes silvestres en términos porcentuales relativamente bajos, de un 10 a un 15%. Algunas colecciones de trabajos, que son las que se utilizan, muestras que se utilizan en los programas de mejoramiento, y algunas colecciones in vivo, que son aquellas que se tienen más a nivel de campo, obviamente, corresponden más a semillas recalcitrantes, que las cuales no pueden ser conservadas bajo condiciones controladas de bajas temperaturas y que deben mantenerse en medios húmedos. Y las colecciones in vitro, en el caso de la yuca se conserva in vitro en tubos de ensayo, lo cual permite realizar algunas evaluaciones de comportamiento, ¿no?, a nivel de conservación. Las colecciones genómicas, hoy en día ya no se quieren ni conservar las semillas en cuarto frío, sino que se quieren conservar cómo a partir de un pequeño fragmento de ADN podríamos nosotros generar una planta. Era uno de los trabajos con los cuales yo trabajaba en CIA con la doctora Fiona Hay, Whitehouse y John Mice. Ellos estaban desarrollando lo que es un modelo de cómo conservar 40,000 variedades de frijol en 40,000 tubos de ensayo, ¿no? ¿Sí? En un pequeño fragmento de ADN. Yo creo que esos trabajos ellos ya los tienen totalmente avanzados y probablemente dentro de muy poco sí ya no conserve las semillas, sino que conserve el ADN y a partir de esa estructura poder generar nuevas plantas. La crioconservación, por lo general, en semillas ortodoxas de algunas plantas que
producen semillas ortodoxas, estas se pueden conservar a menos 196 grados centígrados sin ningún problema, ¿no? El número de asecciones en los bancos de germoplasma a nivel mundial, datos según la FAO, vemos todos los bancos de germoplasma a nivel mundial, África, América Latina, América del Norte y el este de Europa, más o menos tenemos la cantidad de accesiones y la cantidad de bancos, ¿no? En términos porcentuales. Vemos aquí el número de muestras de plantas cultivadas, incluyendo especies silvestres relacionadas. ¿Qué tanto hay en esos bancos? Aquí tenemos tanto forrajes, cultivos industriales, cereales, ¿no? Y por acá podemos ver el número de variedades o accesiones o introducciones que se tienen en cada uno de estos bancos. En Colombia, presento esto de Colombia porque en Honduras no tenemos bancos de germoplasma ex situ a menos 20 grados centígrados. En Colombia sí lo tiene la Universidad Nacional de Colombia, en la cual yo estudié, el Corpoica, Cenicaña, Cenicafé, tiene CIAT, que no aparece en esta tabla, solo aparecen los nacionales, no los privados, pero vemos nosotros como países sudamericanos sí se preocupan por la conservación de los recursos fitogenéticos, los cuales son elementales. En el caso de la Universidad Nacional de Colombia, ellos tienen su propio programa de mejoramiento donde ellos generan todas las semillas de las principales hortalizas que se comercializan y se producen en el territorio colombiano. El valor de los recursos fitogenéticos, teniendo en cuenta el mercados potenciales, obviamente la farmacéutica, la generación de pesticidas, semillas, agudos neutracéuticos, son algunas de las cosas más o menos interesantes. Cómo nosotros conservar estos recursos fitogenéticos para crear y generar nuevas variedades con alto potencial para producir un tocofenol o un fenol, el cual puede ser un compuesto que pueda ser utilizado en la parte de la farmacéutica y ser utilizado para generar una medicina X para el control de alguna enfermedad específica. No sé si tienen dudas, chicos. Esos bancos de germoplasma que mencionaba, ingeniero. Acerca de los bancos de germoplasma. ¿Cuál es tu duda? Esos, ¿son en grandes unidades o solo mantienen el ADN? Cuando hablamos de bancos de germoplasma, puedes mantener semillas, puedes tener hojas, tallos, raíces, lo que sirva para multiplicar la especie, pero de manera con un objetivo de conservación y utilizarlo cuando tú lo necesites. Es decir, cuando hablamos de un banco de germoplasma, hablamos en términos variables. Podemos hablar de colecciones bases, colecciones nucleares, colecciones genómicas, ¿sí? Es inmenso, ¿no? Un banco de germoplasma es eso. Podés conservar, tú puedes tener un banco de germoplasma en una pequeña parcela en el campo. Eso puede ser un banco de germoplasma y puedes tener muchas variedades. Eso es un banco de germoplasma. Puede estar in situ o ex situ. In situ cuando lo tienes a nivel de campo y ex situ cuando lo tienes más a nivel de condiciones controladas. Más o menos, ¿qué tanto se puede conservar en el banco de conservación ex situ, ingeniero? ¿Cómo que tanto? Sí, porque dice que es a largo plazo. Entonces, unas predicciones que hace la Universidad de Reading, Inglaterra, que es la alma mater de la conservación de los recursos fitogenéticos, es la universidad que tiene la mayor cantidad de científicos asociados a la conservación de recursos fitogenéticos direccionados al mejoramiento. En el caso de los frijoles, más o menos CIA tiene 40.000 materiales, más de 40.000 materiales ya,
de diferentes tipos de frijol. La mayoría de los fasciolos pueden conservarse por 24.000 años, ¿no? Bajo condiciones de menos 20 grados centígrados. Es por eso que la Universidad de Reading, Inglaterra, de manera conjunta con los principales bancos del mundo, como el CIME, el que tiene el CIME, el CIAT, el Embrapa, y el que está en Perú, tomaron la decisión de crear la famosa bóveda, ¿no? La que se creó en Svalbard. No sé si ustedes han escuchado mencionar de esa de Svalbard, que está allá por la zona donde hay mucho hielo, allá por la Antártida, no me acuerdo muy bien, pero Svalbard fue creado debido a eso. Se hicieron las predicciones y en un dado caso que se pierda todo aquí, pues esa bóveda debería de quedar y quizás los que queden vivos empiecen a cultivar o mejorar los materiales, ¿no? Es decir, el tiempo que una semilla puede permanecer viva bajo condiciones de menos 20 grados centígrados, de menos 196 grados centígrados, si es en nitrógeno líquido, mediante un sistema de crioconservación, es muy variable, ¿no? Por ejemplo, la Cratilia argentea puede permanecer viable a menos 20 grados centígrados, más o menos unos 10.000 años. Pero un Phaseolus lunatus puede permanecer 24.000 años. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, va a variar de acuerdo a la especie. Dímelo. En Noruega que está esa bóveda. Noruega creo que es, ¿no? Svalbard. Entonces hay que leer un poquito de Svalbard. Por ahí pongo un bono yo en el examen. ¿Cuáles son los objetivos de Svalbard? Puede ser una de las preguntas. ¿Por qué crear esa bóveda allá por Noruega, vaya por la Antártida, vaya por donde hay mucho hielo? ¿Por qué? Entonces quizás sería una de las preguntas para que ustedes lean un poco. Preguntas. Yo creo que ustedes saben que es una semilla ortodoxa, que es una semilla rica. Miren, para el examen seguramente vienen dos preguntas de esto, de todo lo que hablé, ¿no? Esas 30 diapositivas vienen resumidas en una o dos preguntas. Yo hablé mucho de semillas ortodoxas, intermedias y recalcitrantes. Si no sabemos de eso, pongámonos a leer porque eso viene en el examen. Seguro. Si no, pregúntenle a Marta. Marta, ya ella llevó clases de fisiología conmigo, creo, hace ratos, y ella sabe que ubico mucho. Ernesto también llevó clases conmigo. Siempre las preguntas que digo que vienen salen, por lo general. Preguntas. Creo que terminar esta presentación número 6 sería mucho, ¿no? Sería mucho terminarlo hoy porque es una presentación larga. Entonces vamos a hacer algo. Porque me atrasé ayer, me atrasé la vez pasada con ustedes son del jueves, ¿no? Los del viernes, la vez pasada me atrasé. Entonces vamos a dejar el examen de la otra, ¿sí? Yo creo que lo podemos hacer un sábado. ¿Qué dice Angie? Bueno, me lo comunica. Si lo podríamos hacer un sábado sería muy bueno, ¿no? ¿Sí? Yo le confirmo, ingeniero. Sería mucho contenido ahorita, porque vienen más o menos 3 capítulos resumidos como en 40 diapositivas. Yo lo puedo terminar ahorita porque tengo hora, pero sería mucho contenido para una sola clase. ¿Sí? Quizás ahorita pusieron atención, ya cuando ya esté por la mitad de la otra presentación ya estén nulos y se vayan a confundir. Tratemos de leer las presentaciones, solo eso les digo. Si no tenemos más preguntas, terminamos aquí. Si tienen más, seguimos.